Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 30 de junio del año 2024 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Salmo 54. Lo que voy a pedirte no es fácil, pero tengo que preguntártelo. ¿Alguna vez te has sentido o has sido traicionado por un cónyuge, por un padre o madre, un hijo o hija, un hermano, hermana, un amigo íntimo, un compañero o compañera de trabajo o incluso por un hermano de la iglesia? Si es así, entonces sabes lo que significa sufrir lo impensable. Entonces sabes lo que se siente ser golpeado de manera desprevenida. Entonces conoces una profundidad de decepción sin igual. ¿Hay algo más difícil de soportar que la traición? ¿Hay algo peor que ser rechazado por aquellos en quienes una vez confiaste? ¿Hay algo más doloroso que ser engañado y traicionado por quienes considerabas personas cercanas a ti? Entonces, ¿sabes cómo se sintió David cuando fue traicionado? David huía del rey Saúl, que quería matarlo. Y en 1 de Samuel, versículo 23, leemos: David se quedó en las fortalezas del desierto y vivió en un monte del desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todos los días, el Señor le impidió encontrarlo. Y mientras David se ocultaba en el desierto de Sif, leemos que ocurrió lo siguiente. Pero los habitantes de Sif fueron a Gabaa para decirle a Saúl: David está escondido en nuestras tierras, en las peñas de Oreb, y más exactamente en la colina de Jaquilá, al sur del desierto. Nota lo específicas que fueron las direcciones de los sifeos para indicarle a Saúl dónde se encontraba David. Prácticamente es como si le hubieran dado un GPS con el punto exacto del lugar donde se ocultaba. ¿Y por qué es tan importante esto? Es significativo por varias razones. Una de ellas es que los sifeos eran compatriotas de David de la tribu de Judá. También que David era muy popular entre sus compatriotas. Con admiración cantaban respecto a David: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. También David confiaba en sus compatriotas y esperaba ser protegido por ellos. La traición de sus propios compatriotas era lo que menos pasaba por la mente de David. Así que cuando los sifeos traicionaron a David y permitieron que el rey Saúl supiera la ubicación exacta de David, y éste se enteró de la traición de los sifeos, esto representó un grave problema. Totalmente inesperado, impensable, decepcionante, completamente sorprendido quedó David. Así que sé lo que haya sentido al ser traicionado, David está sintiendo lo mismo
en este momento en Sif, e inspirado por el Espíritu Santo, David comenzó a escribir sobre ello. Veamos el Salmo 54. La dedicatoria hay que poner atención, dice: al músico principal en Mejinot, masquil de David, cuando los cifeos fueron a decir a Saúl que David estaba escondido en su tierra. Y ahora sí comienza el Salmo. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca. Gente extraña se ha levantado contra mí. Gente violenta intenta matarme. Dios mío, son gente que no te toma en cuenta. Pero tú, mi Dios, eres quien me ayuda. Tú, Señor, eres quien sustenta mi vida. Por tu fidelidad, destrúyelos. Devuélveles el mal a mis enemigos. Yo, Señor, te ofreceré sacrificios voluntarios, y alabaré tu nombre, porque es bueno alabarte, porque tú me has librado de toda angustia, y con mis ojos he visto la ruina de mis enemigos. Ahora, quiero que mires atentamente el Salmo 54, que recuerdes la circunstancia que hizo que David escribiera este salmo, y luego respondas a estas preguntas. ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando alguien te traicionó? ¿Cuáles fueron los primeros pensamientos de David cuando los cifeos lo traicionaron? ¿Fueron tus primeros pensamientos ira y amargura? ¿Fueron tus primeros pensamientos los siguientes de decir: ¿cómo se atreven? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Ya verán de lo que soy capaz. ¿Fueron tus primeros pensamientos: ¿cómo vas a desquitarte de los que te traicionaron? Ahora, mira los primeros pensamientos de David después de ser traicionado. Acudió al único que era lo suficientemente fuerte como para ayudarle a superar la decepción y el dolor de la traición. Acudió al único en quien sabía que podía confiar su vida. Acudió al Señor, su Dios. Esta es una lección importante que todos debemos aprender de David. Con demasiada facilidad y frecuencia, cuando nos traicionan, inmediatamente dirigimos nuestros pensamientos hacia aquel que nos traicionó, y normalmente esos pensamientos no son muy santos que digamos. Por lo general, esos pensamientos buscan la venganza con justicia propia. Por lo general, esos pensamientos dejan de lado cualquier pensamiento de Dios en el asunto, y tomamos el asunto en nuestras propias manos. Por lo general desechamos el pasaje bíblico que dice: no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y en su lugar decimos: mía es la venganza, yo pagaré. Lo digo yo. Amados hermanos, somos lo suficientemente humildes para admitir que esto es lo que solemos hacer cuando nos traicionan, y estamos lo suficientemente contritos para confesar que la venganza personal es vergonzosa y solo nos conduce a cosas peores. Tenemos mucho que aprender sobre lo que nos dice David en el Salmo 54. Aprendamos la importancia de la oración cuando somos traicionados. La oración es ese don, esa salida que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando nos encontramos abrumados por pruebas y tentaciones, y sabemos que esas pruebas y tentaciones están más allá de nuestra capacidad para manejarlas nosotros mismos. Así que acudamos al Señor en oración y digamos como David: Dios mío, sálvame por tu nombre. Dios mío, escucha mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca. Tú, mi Dios, eres quien me ayuda. Tú, Señor, eres quien sustenta mi vida. Aprendamos a confiar cuando oramos. Piensa en aquel a quien dirigimos nuestras oraciones, el único Dios vivo, que es perfecto, santo, justo, recto, omnisciente, omnipotente, omnipresente, compasivo, misericordioso y fiel. Sí, fiel, a diferencia de los que nos han traicionado. De hecho, Dios es tan fiel que incluso antes de que Dios
rescate a David de Saúl en el desierto de Zif. David sabe que lo hará. David oró: porque tú me has librado de toda angustia, y con mis ojos he visto la ruina de mis enemigos. Cuando le pedimos ayuda a Dios, dalo por hecho que te va a ayudar. Aprendamos de David a dejar todos los asuntos, incluida la traición, en manos de Dios. Muchas personas batallan con estas palabras de David, que dice: por tu fidelidad destrúyelos, devuélveles el mal a mis enemigos. La gente inmediatamente piensa que David está buscando venganza con estas palabras, pero no es así. David busca la justicia de Dios, dice: por tu fidelidad. Si David estuviera buscando justicia para sí mismo y por sí mismo, se habría vuelto contra los zifeos él mismo, pero no lo hizo. También habría matado a Saúl cuando tuvo la oportunidad en 1 Samuel 24 y 26, pero no lo hizo. Dejó a los zifeos y a Saúl en manos de Dios. Aprendamos que esas son las mejores manos para dejar cualquier cosa, incluso cuando nos traicionan. Ahora espero que ninguno de ustedes ponga en tela de juicio lo que hemos aprendido de David en el Salmo 54 sobre cómo sobrellevar una traición. Sin embargo, entiendo perfectamente la dificultad que esto representa. Lo entiendo porque yo también he sido traicionado. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra lucha, especialmente cuando hemos sido traicionados? Debemos hacer dos cosas. La primera, debemos admitir que nuestra lucha por sobreponernos a la traición se debe a que a regañadientes nos aferramos a nuestra ira, a la venganza, y Dios no lo quiera, a la amargura. El problema es que nos olvidamos que dos males nunca producen un bien. Ser traicionado y buscar venganza o estar amargado nunca arregla las cosas. Por mucho que nos convenzamos de que lo hacen, no lo hacen. Solo empeoran las cosas y conducen a que nuestro corazón se endurezca, que es lo peor que podría pasarnos. Y la segunda es que es mejor recordar a Jesús y cómo sobrellevó el hecho de haber sido traicionado. Y adivina qué, lo hizo igual que David. Imaginemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, a punto de enfrentarse a su traidor, a Judas Iscariote. Veamos primero lo que dijo David en el Salmo 54. Dios mío, sálvame por tu nombre. ¿Acaso no podríamos imaginar a Jesús diciendo exactamente lo mismo? David dijo: gente extraña se ha levantado contra mí, gente violenta intenta matarme. Dios mío, son gente que no te toma en cuenta. ¿Acaso no podríamos imaginarnos a Jesús pronunciando estas mismas palabras cuando Judas lo está entregando en el huerto? David dijo: tú, mi Dios, eres quien me ayuda. Tú, Señor, eres quien sustenta mi vida. ¿No crees que Jesús pudo haber dicho lo mismo en el momento que él fue traicionado? David dice en el Salmo 54: tú me has librado de toda angustia y con mis ojos he visto la ruina de mis enemigos. ¿Y acaso Jesús no podría haber señalado lo mismo que David cuando resucitó de entre los muertos? Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Pero ¿cuál es la diferencia entre la traición que sufrió David y la que sufrió Jesús? David fue traicionado por un rey detestable. Jesús fue traicionado por nuestros pecados detestables. En lugar de buscar venganza por nuestros pecados, Jesús soportó la justa ira del Padre por nuestros pecados. En lugar de cobrarnos nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. En lugar de tomar el asunto en sus propias manos, confió en la santa voluntad de su Padre Celestial y obedeció hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Con los ojos y el corazón centrados en la cruz de Cristo, me gustaría terminar con estas palabras porque creo que ponen el Salmo 54 en su perspectiva más clara y poderosa. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, incluso cuando somos traicionados. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.